Muy bien, ahora vamos a poder continuar con este segmento que hemos presentado la semana anterior. Nadie me lo contó, Historias del Estero. Historias del Estero. Vamos con la presentación y luego ya vamos con el profesor. Y bueno, hoy también tenemos al profesor Esteban Brizuela, que nos trae una historia muy particular. Y él había prometido polémica la semana pasada, así que vamos a entrar en la historia. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, agradezco también todos los saludos que nos han hecho llegar por esa primera columna de la semana pasada de Historias del Estero. Exactamente. Bueno, hoy tenemos a dos grandes personajes de la historia, ¿no? Dos personajes importantes en nuestra historia, Martín Miguel de Güemes y Manuel Dorrego. Seguramente los han escuchado nombrar. Son próceres, quizás no de la estatura de un San Martín y Belgrano, pero tienen sus estatuas, tienen sus homenajes. Sí. Y estuvieron de paso por Santiago y eso es lo que queríamos contar. Se trata en varios sentidos de algunas vidas paralelas, ¿no? Si yo les preguntara, a ver, ¿qué une el final de la vida de Dorrego y de Güemes? ¿Verdad que Sería un trágico final? Un dato para poder desarrollarlo. Exacto, sí. Martín Miguel de Güemes muere unos días después de ser herido con un balazo y Dorrego es fusilado. Eso nos marca una cosa. Siempre se suele decir, la historia se repite, la historia es siempre la misma. Sí. Vemos con esto que en realidad no siempre la historia se repite porque es muy difícil que hoy líderes políticos terminen de esa manera. Bueno, en aquella época era... no Era digo moneda lo corriente prácticamente, Claro. ¿no? Tenemos muchos líderes, Urquiza, Facundo Quiroga y tantos que terminaron de esa manera trágica, ¿no? Claro. Pero volvamos aquí a esta cuestión de estas vidas paralelas. Ambos, Güemes y Dorrego, fueron soldados del Ejército del Norte y en calidad de soldados del Ejército del Norte son hijos de la Revolución de Mayo, ambos, digamos, que lucharon en ese periodo. Estuvieron confinados en Santiago del Estero. Vamos Bien. con Güemes. Junio de 1812, Güemes se caracterizaba por ser un líder con mucho carácter, un líder que tenía algunos conflictos con sus superiores. Se dice que, fruto de esos conflictos, fue enviado a Santiago del Estero, junio de 1812, apartado del ejército y enviado a Santiago del Estero. Castigado. Castigado, podríamos decir, ¿sí? Y aquí vivía en una casa junto al teniente Sebastián Mella y a su esposa Juana Inguanzo. Pensemos en ese momento, principios del siglo XIX, vivían los tres en una casa y empiezan a aparecer estos rumores de que Güemes tenía una historia de amor con Juana Inguanzo. Ya venía aparentemente de antes esa historia de amor. Bien. Y eso se imaginan en la sociedad de aquel entonces. Claro, si hay hoy... que ver el contexto. Claro. Hay que tener en cuenta el contexto. Y si hoy eso sería un poco también llamativo, mucho más en esa época. Hasta que algún cabildante también denuncia esta situación, causa algún barullo en la sociedad de aquel entonces, y Belgrano, como jefe del Ejército del Norte, decide enviarlo a Buenos Aires, a Güemes, para que ese conflicto tuviera... Para calmar las aguas, digamos. Para calmar las aguas, sí, ante esta situación que se había generado en ese entonces por esta historia de amor de Martín Miguel de Güemes. Bien. Ya después Güemes se va a convertir en el gobernador de Salta, en el líder de la Guerra Gaucha y todo lo que conocemos. Bien. Una historia parecida tiene Manuel Dorrego. No sé si se acuerdan que Manuel Dorrego causó una polémica hace poco porque se inauguró el Instituto Manuel Dorrego. Sí. Ahí vemos la película de Belgrano, en donde aparece en las imágenes Dorrego. Dorrego era muy cercano a Belgrano, pero era, podemos decir, esos porteños petulantes o soberbios, le dicen algunos, porque no se subordinaba a la autoridad y Belgrano lo valoraba mucho, pero al mismo tiempo le causaba algunos problemas. Por esos problemas que le causó a Belgrano y a San Martín como jefes del Ejército del Norte, lo envían
también confinado, castigado a Santiago del Estero, ¿sí? Los dos en penitencia, digamos, los dos en vinieron acá penitencia. en ¿Con cuánto tiempo de penitencia. diferencia más o menos? Bien, junio de 1812 habíamos dicho de Güemes, Güemes. Sí. aquí estamos en mayo de 1814. Ah, bien. Ahí ¿sí? nomás, 2 Ahí años. nomás. 2 años. Bien. Güemes y Dorrego tenían más o menos la misma edad. También está aquí, va a tener también, por supuesto, algunas historias de amor. Tiene una hija, Dorrego, en su paso. Hija, como le decían en ese momento, hija natural o hija ilegítima, ¿no? Claro. Pero una cosa que Belgrano venía de varias derrotas, de algunas derrotas en el norte, está unos días aquí en Santiago del Estero, y ahí se cuenta que Dorrego le hace una broma, llama a algunos de esos personajes populares que tienen las ciudades, como tienen todas las ciudades, y lo hace disfrazar y le lleva un obsequio a Belgrano a modo de chanza, a modo de broma, y por eso el general Paz en sus memorias dice que Dorrego en su paso por Santiago le habría traído algunos dolores de cabeza y habría sido muy poco agradecido y bastante injusto con Manuel Belgrano. Bien. Tenemos ahí como una relación de amor y odio entre Sí. Belgrano y Dorrego, y ahí les cuento una curiosidad. Uno de los más grandes historiadores que tuvo Argentina en las últimas décadas, que murió hace poco, Tulio Alperín Dongui, dice lo siguiente, que si Belgrano es el prócer que tenemos hoy los argentinos, lo es gracias a Manuel Dorrego. O sea, este personaje que lo hacía renegar, Sí. que era un poco díscolo, sí. más allá de esos dolores de cabeza, Belgrano fue lo que fue en el plano militar, sobre todo, gracias a Manuel Dorrego. ¿Ambos Para pensar. estuvieron mucho tiempo acá, tanto No. Dorrego como... No, poco Pasos, tiempo acá en Santiago. exacto, Bien. estuvieron unos meses y después continuaron su carrera militar. Como decíamos, Güemes después fue enviado a Buenos Aires y ya después empieza su parte más exitosa Claro. como líder de lo que líder se llama la militar y guerra político, gaucha claro. Sí. en el norte. Y Dorrego, bueno, también continúa su carrera militar y su carrera política. La carrera militar y la carrera política iban juntas. Bien. Y va a ser diputado por Santiago en 1826 en el Congreso que aprueba una constitución que va a ser un fracaso. Y Dorrego, a pesar de lo que decíamos, porteño petulante, le Claro. decían algunos, defendió muy bien los intereses de las provincias, en este Bien. caso los intereses de la provincia de Santiago del Estero. Y en este caso, ¿por qué decía Alperín Dongui sobre que Dorrego tuvo que ver, digamos, en la vida política de Manuel Belgrano? Porque Dorrego fue alguien muy eficaz como ayudante de Manuel Belgrano en algunas de las batallas más importantes, y eso se muestra también en las cartas de Belgrano. Le era un Claro. dolor de cabeza, pero lo necesitaba. Era a un mal Dorrego. necesario, como quien diría. Entonces, esa es la interpretación de Alperín Dongui, porque la historia es no solo documentos, ¿no? Claro. La historia es interpretar, y en esa interpretación, dice Alperín, Dorrego es el que explica al prócer Manuel Belgrano, por lo menos en el plano militar. Bien, muy buenos Perfecto. datos, perfecto. Muchísimas gracias. Dos actores importantes de la historia de la República Argentina Sí. y estos hechos que han pasado en Santiago del Estero y que por ahí no conocíamos, ¿no? Y que nos sirve de puntita para mirar un poco también a estos personajes interesantes de nuestra historia. Claro, y en la época que ha Claro. pasado, que tiene que ver también con la historia de Santiago del Estero. el También. desarrollo. Exactamente. Tenemos más columnas, ¿podemos ir dando un pequeño adelanto de lo que se viene? El día viernes no voy a estar yo, sino que voy a estar en la edición de la noche René Galván. Sí. Y él nos va a hablar de 2 mujeres en el Bracho. No podemos adelantar mucho más. Ahí nomás. Ahí No, nomás deja lo dejamos. así. El viernes en la edición central hay que sentarse a ver y escuchar lo que trae también el profe René Galván. La verdad que hemos tenido la participación de la mujer en la historia de la construcción de Santiago del Estero, ha sido importantísima. Sí, por supuesto. Así es, y ahí nos va a hablar justamente de 2 mujeres que también nos van a ayudar a pensar algunas cuestiones de la historia de Santiago. Bien, profesor, muchas gracias como siempre. Muchas gracias ¿no? a Excelente. ustedes. Gracias, nos encontramos. Bueno, el profesor René Galván, entonces, perdón, tratando de contarnos esta historia que nosotros no conocíamos, ¿no? Estos detalles que por ahí no tenemos en cuenta. Un segmento que lo vamos a extender en este mes tan especial para Santiago del Estero, como lo es el mes del aniversario, en esto que le pusimos Nadie me lo contó, Historias del Estero.